ECLE, pruebas de evaluación de las competencias de comprensión lectora. El objetivo global de las pruebas ECLE trata fundamentalmente de ver, dentro de las competencias básicas, el nivel de construcción y comunicación de conocimientos previos a través de la comprensión de textos narrativos y expositivos, tratando de lograr la coherencia y cohesión en sus discursos, así como en la realización de tareas, siendo capaces de estructurar el conocimiento. Se trata, por tanto, de ver el grado de manejo de las estructuras textuales en la comprensión lectora de texto, siendo estos definidos como la forma general u organización que un sujeto emplea para interrelacionar las distintas ideas que se expresan en el texto. Así pues, la extracción del significado permite construir una estructura semántica del texto. Mediante la realización de inferencias nos permite comprender información que no está explícita en el texto, y gracias a nuestros conocimientos previos y experiencia del mundo, logramos una comprensión más allá de lo expuesto, y mediante la integración de la información en la memoria del lector culmina el proceso de lectura. Se trata de ver la valoración de los procesos léxicos, sintácticos y semánticos mediante pruebas específicas para la evaluación del dominio de diferentes estrategias. A través de la vía directa, ortográfica, visual o léxico-semántica, nos permite leer las palabras mediante el acceso directo a las representaciones almacenadas en la memoria o léxico visual, mientras que la vía subléxica permite leer las palabras transformando los grafemas en sus correspondientes fonemas, sonidos abstractos correspondientes a cada letra. Por la vía de conversión subléxica no es posible el acceso al significado. Solo se accede al significado cuando se accede al sistema semántico, o sea, por la vía léxico-semántica. Mientras que por la vía subléxica se leen las no palabras o pseudopalabras, que se pueden leer de cualquier forma ya que no tienen una pronunciación específica. No tienen, por ejemplo, normas de acentuación. Los malos lectores hacen más uso de la ruta subléxica, mientras que los buenos lectores lo hacen de la ruta directa o léxico-semántica. A modo de síntesis, se puede decir que el idioma español se desarrolla de forma paralela la vía léxico-semántica y la subléxico-fonológica, primando el dominio progresivo de la primera según van desarrollando las habilidades lectoescritoras. Dicho de otra forma, estas dos vías dependen de zonas cerebrales diferentes. Pueden dañarse de manera independiente, pero normalmente están interactuando. Y en la lectura, con un desarrollo adecuado, se produce la interacción de ambas. La prueba de comprensión lectora evalúa la comprensión de diferentes estructuras sintácticas o oracionales, como fase previa a la lectura de textos narrativos en los niveles de segundo y tercero. En el resto de los niveles se evalúa la comprensión de diferentes estructuras semánticas, implícitas en los textos narrativos y expositivos utilizados. Estas estructuras retóricas son de finalidad, semejanza, atribución, casualidad, partonómicas, gradación, oposición, agencia, así como la realización de inferencias, mientras que a través de la segunda prueba de comprensión lectora de textos se evalúa el uso de estructuras de comparación, secuenciación, descripción, causalidad, problema-solución, junto a inferencia y elaboración de títulos. De forma más específica, la prueba de comprensión lectora de frases del nivel ECLE 1 evalúa las diferentes estructuras semánticas implícitas en las diferentes frases que se presentan. La prueba de comprensión lectora de texto narrativo evalúa las diferentes estructuras semánticas implícitas en el texto presentado, como son las de finalidad, semejanza, atribución, casualidad, partonómica, gradación, oposición, pseudonimia, agencia, junto a las inferencias y a los títulos. Ambas están en los niveles de ECLE 2 y ECLE 3. La prueba de comprensión lectora de textos expositivos evalúa las diferentes estrategias de comprensión lectora de descripción, comparación, secuenciación, enumeración, casualidad, problema-solución, junto a inferencias y títulos, propias del nivel de ECLE 3. De igual forma, aparece una prueba que se puede utilizar de forma complementaria, como es la de vocabulario, la cual evalúa la comprensión del significado de algunas palabras clave que aparecen en el texto presentado, que es un indicador de los conocimientos previos que posee el alumno y que serán básicos para posibilitar
la comprensión lectora y la realización de diferencias. Los estudios llevados a cabo confirman la estrecha relación entre el nivel de vocabulario y la comprensión lectora. Es lógico suponer que el alumnado con bajo nivel de vocabulario tendrá dificultades en la comprensión lectora de textos. Esto es típico de un alumno con limitación intelectual. Por el contrario, un alto nivel de vocabulario puede predecir un nivel alto de comprensión lectora, excepto en alumnos disléxicos. La fluidez lectora o velocidad lectora de textos se evalúa como un indicador de la automatización de los procesos de decodificación y de rapidez de procesamiento. Cuando un alumno tiene automatizados los procesos de decodificación, puede dedicar sus esfuerzos cognitivos a los procesos superiores de comprensión e inferencias. Sin embargo, aquellos que dedican un gran esfuerzo a la decodificación de las palabras no disponen de recursos suficientes para comprender lo que leen o tienen, acumulando lagunas de comprensión, afectando al uso de estrategias que afectan al establecimiento de relaciones semánticas y metacondiciones. Por último, la prueba de exactitud lectora que conlleva la lectura de palabras y pseudopalabras evalúa la capacidad del alumno para leer con exactitud palabras de baja frecuencia y pseudopalabras, y es un indicador de la ausencia de errores generales en la decodificación. El alumno que tiene numerosos errores de exactitud de estas palabras seleccionadas y de las pseudopalabras tenderá a sustituir una palabra por otra, inventando palabras que no aparecen en el texto, cometerá errores derivativos u otros errores de origen fonológico, que afectarán a los procesos semánticos, provocando cambios en el significado de las frases o falta de comprensión de los mismos, y como consecuencia de los propios textos. Sin embargo, aquellos alumnos que no suelen cometer errores de exactitud, pero tienen dificultades de comprensión lectora, habría que analizar si dichas dificultades pudiesen deberse a la falta de automatización de los procesos de decodificación por su baja velocidad y o a la bajo nivel de vocabulario por escasez de conocimientos. A partir de la misma se podría considerar si el alumno o alumna en el procesamiento de palabras utiliza de forma adecuada tanto la ruta léxico-semántica, directa, visual o ortográfica, como las rutas indirectas o léxico-semánticas, o sea, la léxico-fonológica semántica y la subléxica. Así pues, analizar los sujetos aparecen 8 tipos de perfiles que quedan representados ahí. Sujetos con un rendimiento óptimo en todas las áreas o sujetos con un rendimiento deficitario en las estrategias de comprensión lectora. En este caso, procedería a valorar su vocabulario, su nivel de fluidez lectora, su nivel de exactitud lectora y el nivel de velocidad de procesamiento. Las pruebas presentan 3 tipos de puntuaciones. Bien en puntuaciones T, que son las más adecuadas para valorar variables de rendimiento académico, en puntuaciones de K-tipo, de 1 a 10, y en puntuaciones centiles. El perfil tipo que aparece sería el siguiente: una valoración global de comprensión lectora que se acumula de comprensión lectora de frases y comprensión lectora de textos, junto a las complementarias de vocabulario, velocidad lectora, exactitud lectora y velocidad de procesamiento de palabras. La prueba de comprensión lectora de frases aparece solo en el nivel ECLE 1. En el nivel ECLE 2 aparece una prueba de comprensión lectora de textos narrativos y otra de comprensión lectora de textos expositivos, junto con las pruebas de vocabulario, velocidad, exactitud y velocidad lectora de palabras. En la prueba ECLE 3 aparece 2 pruebas de textos expositivos. Así pues, como decíamos, aparecen 8 perfiles diferentes que vamos a analizar. El caso más óptimo es aquel que su nivel de comprensión lectora es elevado y que tanto en textos narrativos como en textos expositivos obtiene un rendimiento óptimo. Lo lógico en este caso es que las variables de vocabulario, velocidad lectora de textos, exactitud lectora y velocidad de procesamiento de palabras sean también óptimos. De no ser así, habría que analizar cuál de estas variables es baja y cómo se podría de alguna forma implementar. El primero de los casos que aparece es el que denominamos tipo A. Es un alumno con una comprensión lectora baja
derivada de la alteración de varios procesos semánticos, sintácticos, léxicos, y dentro de este último existen alteraciones tanto en la ruta fonológica o indirecta como en la visual o léxico-semántica o directa. Tiene un vocabulario bajo, lo que dificulta la comprensión del significado de palabras. Por otra parte, su baja fluidez o velocidad lectora refleja que no ha automatizado los procesos de decodificación. Por tanto, sus recursos cognitivos están ocupados con procesos más superficiales y finalmente los errores de exactitud lectora pueden impedir leer las palabras con corrección. Ante esta situación sería necesario sospechar de un alumno con desconocimiento del idioma o limitaciones intelectuales o limitaciones físicas, visión o audición u otras razones de tipo actitudinal. A la hora de realizar la prueba, falta de interés o de motivación o incluso falta de atención. El segundo tipo es el que denominamos B. Se trata de un alumno con baja comprensión que se debe tanto a un nivel de vocabulario bajo, pero que además de esta causa se añade otra más: no tiene automatizados los procesos de decodificación, lo que le impide disponer de recursos cognitivos para retener la información en su memoria, que está saturada con el esfuerzo que implica la decodificación. Utiliza correctamente la ruta subléxica en la lectura de palabras, por lo que no suele tener errores de exactitud. Ha aprendido correctamente las reglas de asociación grafema-fonema, y por este motivo parece estar situado en la etapa alfabética de la lectura, pero no ha conseguido afianzar en la etapa ortográfica. Lee correctamente las palabras, pero no las lee con rapidez, lo que le resta eficacia a la hora de leer con fluidez y velocidad. Podríamos sospechar que se trata de un alumno procedente de un entorno sociocultural desfavorecido, o muestra un significativo retraso escolar, o ha iniciado tardíamente la escolarización. No obstante, también sería necesario descartar la ausencia de limitaciones intelectuales. El tercer tipo es el que denominamos tipo C. Su baja comprensión no se debe a limitaciones intelectuales ni a factores socioculturales que exijan medidas de compensación. Incluso es probable que tenga un adecuado rendimiento en otras áreas, no directamente relacionadas con la lectura, y su nivel de comprensión oral sea adecuado. Por tanto, es muy aconsejable buscar causas directamente relacionadas con el funcionamiento de los distintos procesos, con lo cual es muy probable que se necesite una evaluación más específica y completa del funcionamiento de estos procesos, con objeto de identificar cuáles están alterados. No obstante, existen claramente dificultades en los procesos subléxicos y léxicos. Por un lado, los errores de exactitud nos informan de las dificultades en los procesos de decodificación, con lo cual es posible que no esté afianzada la asociación entre fonema y grafema. Por otro lado, la escasa fluidez o velocidad lectora indica dificultades en el uso eficaz del almacén de memoria ortográfica visual, por lo que el alumno necesita decodificar todas las palabras. El esfuerzo cognitivo de uno u otro proceso dificulta enormemente la comprensión, puesto que la memoria y la atención están focalizadas ineficazmente en la decodificación. Esta situación descrita también es típica de algunos alumnos con déficit de atención. El siguiente tipo es el que denominamos tipo D. Esta situación es frecuente en alumnos que tienen dificultades de aprendizaje. Aparentemente tienen una adecuada fluidez o velocidad, pero sus errores en la vía subléxica, junto con las dificultades en la comprensión del significado de las palabras, provocan un bajo nivel de comprensión. Leen rápidamente, o sea, tienen fluidez o velocidad lectora, pero no suelen respetar los signos de puntuación y no suelen ser conscientes de los errores de exactitud, derivativos, sustitutivos de palabras, etc. Utilizan correctamente la ruta léxica, pero suelen tener errores en la ruta subléxica, porque han automatizado los procesos de decodificación. En bastantes ocasiones, este tipo de errores se presentan en alumnos impulsivos y o con déficit de atención. El siguiente tipo es el que denominamos tipo E. Su baja comprensión se debe a que tiene un bajo nivel de vocabulario o le faltan conocimientos previos que le impiden memorizar e integrar los nuevos conocimientos aportados por el texto. Principalmente están alterados los procesos sintácticos y semánticos de la lectura.
Suelen cometer errores en el uso de signos de puntuación y tienen dificultades en la comprensión de oraciones con una estructura gramatical compleja, como por ejemplo de relativo, de objeto focalizado, etc. Cuando se les pregunta sobre lo que han leído, responden con ideas vagas e inexactas o se centran en algún detalle secundario. No suelen identificar la estructura del texto ni las ideas principales. Esta situación es frecuente en alumnos con limitaciones intelectuales o provenientes de entornos socioculturales desfavorecidos o que han tenido una escolarización irregular. Siguiente tipo es el que denominamos tipo F. Los alumnos con este perfil tienen un nivel de vocabulario adecuado y no tienen errores de exactitud, pero su lectura es lenta porque dedican todo su esfuerzo cognitivo a decodificar, como si todo el material lector fuese novedoso para ellos. Es muy probable que tenga dificultades específicas en la ruta léxico-semántica o directa de la lectura, que le impide disponer eficazmente del almacén de memoria ortográfica, puesto que hay muy pocas palabras que reconozcan rápidamente sin tener que decodificarla. La ruta subléxica funciona correctamente y por este motivo no suelen darse errores de exactitud. Su lectura en voz alta se caracteriza por regresiones y rectificaciones frecuentes que provocan un enlentecimiento del ritmo lector y errores en los procesos sintácticos, ya que no respetan los signos de puntuación, y dificultades en la comprensión de oraciones con estructuras gramaticales complejas. Es bastante probable que en la escritura cometa muchos más errores en las palabras de ortografía arbitraria, arreglada y homófonos de las habituales para su edad. Por tanto, es muy aconsejable una evaluación específica para determinar el funcionamiento de la ruta léxica, que incluya la lectura de palabras de distinta frecuencia y pseudopalabras, así como el tiempo dedicado a su lectura. También es recomendable evaluar la escritura de palabras y pseudopalabras. Su posible fracaso escolar no está relacionado con limitaciones intelectuales y es previsible un adecuado rendimiento en otros aspectos, comprensión oral, razonamiento matemático, razonamiento lógico, actividades plásticas y visuales, etc., aunque puedan darse en alumnos con dificultades de atención. El siguiente tipo es el que denominamos G. Este alumno tiene un nivel de vocabulario adecuado y una adecuada fluidez o velocidad lectora, pero tiene errores de exactitud, posiblemente derivados de las dificultades en la ruta subléxica, que implicaría no dominar el proceso de asociación fonema-grafema. No tiene automatizada la asociación fonema-grafema, y es más importante para él la fluidez o velocidad que la comprensión, cometiendo errores de exactitud, muchos más las palabras infrecuentes que las frecuentes, y por tanto propios del uso de la ruta léxica como de la subléxica. En este sentido, para el alumno de esta situación, son frecuentes los errores derivativos y de sustitución de palabras infrecuentes por análogos visuales más frecuentes, por ejemplo, tierno por tiempo, trato por torta. En cuanto a los errores propios de la ruta subléxica, son habituales las omisiones, inversiones y sustituciones de fonemas, que se harán más evidentes con palabras largas y con estructuras silábicas complejas, por ejemplo, aterciopelada, sobreviviendo, etc. Del mismo modo, en la situación precedente, este alumno muestra dificultades específicas de lectura, que requiere una evaluación detallada para determinar con precisión el tipo de error. Además, suele ser errores de escritura de pseudopalabras, largas, con sílabas complejas, por lo que la evaluación específica debe incluir la lectura y la escritura de distintos tipos de palabras y pseudopalabras. Las causas de estas dificultades no derivan de limitaciones intelectuales. Por último, tenemos el caso tipo H. La causa de la baja comprensión lectora está por determinar. No hay sospechas de limitación intelectual, ni de situación sociocultural desfavorecida, puesto que demuestra una adecuada comprensión del significado de las palabras usadas en el texto. Su fluidez o velocidad lectora es adecuada y no se dan errores significativos de exactitud. Por tanto, es necesario buscar la causa de sus dificultades de comprensión lectora en un mal funcionamiento de los procesos sintácticos y semánticos. En relación con los procesos sintácticos, la comprensión de oraciones y de los textos está muy mediatizada por el orden de las palabras que proporcionan información sobre su papel sintáctico. El número y orden de las palabras funcionales, preposición, artículos, conjunción,
el significado de las palabras en su contexto, las oraciones y la interpretación que hace que el lector hace de los signos de puntuación. En cuanto a los procesos semánticos, las dificultades se derivan de los tres componentes de estos procesos. 1. El lector puede tener dificultad en la extracción del significado de las distintas proposiciones. 2. Tiene dificultades de retener la información en la memoria. Y 3. Tiene dificultades a la hora de realizar inferencias sobre la información no explícita del texto. En cualquier caso, uno y otros componentes están relacionados con los conocimientos previos del alumno. En relación con el texto, la identificación de la estructura del texto y con el adecuado funcionamiento de su memoria. Es adecuado en este caso utilizar una batería mucho más amplia que nos puede determinar el nivel del funcionamiento de los procesos léxicos, sintácticos y semánticos, tanto a nivel lector como a nivel de escritura. Por ello es recomendable una batería como puede ser la batería Becole. El objetivo fundamental de las pruebas ECLE es tratar de ver dentro de las competencias básicas el nivel de construcción y comunicación de conocimientos a través de la comprensión de textos narrativos y expositivos, tratando de lograr la coherencia y la cohesión en sus discursos, así como la realización de tareas, siendo capaces de ver cómo el alumno es capaz de estructurar su conocimiento. Se trata, por tanto, de ver el grado de manejo de las estructuras textuales en la comprensión lectora de textos, siendo estas definidas como la forma general u organización que un sujeto emplea para interrelacionar las distintas ideas que se expresan en un texto. Así pues, la extracción del significado permite construir una estructura semántica del texto. Mediante la realización de inferencias nos permite comprender información que no está explícita en el texto, y gracias a nuestros conocimientos previos y experiencia del mundo logramos una comprensión más allá de lo expuesto. Y mediante la integración de la información en la memoria del lector culmina el proceso de comprensión lectora. Las pruebas de comprensión lectora en el nivel elemental se compone de una prueba de comprensión lectora de frases. Esta prueba evalúa las diferentes estructuras semánticas implícitas en las diferentes frases que se presentan, como son las estructuras de finalidad, semejanza, atribución, casualidad, partonómicas, gradación, oposición, sinonimia, agencia, junto al desarrollo de inferencias y a la elaboración de títulos y textos leídos. Tiene unas pruebas destinadas al nivel inicial, segundo de educación primaria, y otras más amplias para el nivel de tercero de primaria. Consta además de una prueba de comprensión lectora de textos narrativos, cuyo tema principal gira en torno a una visita al zoo, es su título. Mediante esta prueba se evalúan las diferentes estructuras semánticas implícitas en el texto presentado, como son las de finalidad, semejanza, atribución, causalidad, partonómicas, gradación, oposición, sinonimia, junto al desarrollo de inferencias y a la elaboración de los textos. Este texto tiene palabras clave que son necesarias para comprender el texto, junto a otras palabras de tipo pseudopalabras que se procesarían preferente a través de la vía subléxica o léxico-asemántica fonológica. Consta además de una prueba de vocabulario en base a esas palabras seleccionadas tras el correspondiente estudio empírico en las pruebas piloto. La prueba ECLE 2 consta de una primera prueba de comprensión lectora de textos narrativos con una estructura similar a las de las otras pruebas de la batería, donde se parte de una prueba de comprensión lectora de las estructuras que implica la comprensión de estructuras semánticas de finalidad, semejanza, atribución, casualidad, partonómicas, junto a inferencias y párrafos. Esta prueba, cuyo título es una regla especial, consta de una serie de palabras clave que son seleccionadas posteriormente para el vocabulario
junto a una serie de pseudopalabras con vistas a ver el funcionamiento de ambas rutas, tanto la ruta directa o léxico-semántica como la vía indirecta o léxico-semántica fonológica. Tiene una prueba de comprensión lectora de textos narrativos de múltiple elección, una prueba de vocabulario con 2 tipos de complejidad de preguntas, y una prueba de comprensión lectora de textos expositivos. Las pruebas ECLE 3, pruebas de evaluación de las competencias de comprensión lectora, tiene una estructura continuista de las de los niveles inferiores, ECLE 1 y ECLE 2. Consta de una prueba sobre textos expositivos en el que se evalúan las diferentes estructuras semánticas implícitas en el texto, como son las de finalidad, semejanza, atribución, causalidad, partonómica, gradación, oposición, sinonimia, agencia, junto al desarrollo de inferencias y la elaboración de títulos. Además, esta prueba es un texto original en el que incluye pseudopalabras para ver también cómo funciona no solo la ruta directa o léxico-semántica, sino también la ruta indirecta o léxico-asemántica, fonológica y subléxica. Aparecen palabras como bondersog, niáparos, bandolecio, bordesompolianos, que son palabras inexistentes pero que tienen su finalidad a la hora de realizar la evaluación. Son preguntas de múltiple elección basadas en el texto que acaba de procesar el alumno. Junto a esto aparece una prueba de vocabulario similar a los niveles inferiores, en el que se evalúa la comprensión del significado en algunas palabras clave que aparecen en el texto presentado, siendo un indicador de los conocimientos previos que posee el alumno y que serán básicos para posibilitar la comprensión lectora y la realización de inferencias. Los estudios llevados a cabo confirman la estrecha relación entre el nivel de vocabulario y la comprensión lectora. Es lógico suponer que el alumnado con bajo nivel de vocabulario tendrá dificultades en la comprensión de textos. Esto es típico de un alumnado con limitación intelectual, mientras que por el contrario, un alto nivel de vocabulario puede predecir un nivel adecuado de comprensión lectora, excepto en alumnos disléxicos. Una segunda prueba sobre textos expositivos trata de evaluar las diferentes estrategias de comprensión lectora que el lector puede estar utilizando, como son las de descripción, comparación, secuenciación o enumeración, causalidad y problema-solución, junto al desarrollo de inferencias y la elaboración de títulos o textos leídos. Esta prueba es un tipo de prueba con preguntas más abiertas, preguntas tipo close, donde el alumno tiene que valorar una serie de respuestas, incluso incardinarlas entre ellas. Junto a esto, otra variable que se evalúa es la fluidez o velocidad lectora, siendo un indicador de la automatización de los procesos de decodificación y de rapidez de procesamiento. Cuando un alumno tiene automatizados los procesos de decodificación, puede dedicar sus recursos cognitivos
a los procesos superiores de comprensión e inferencia. Sin embargo, aquellos que dedican un gran esfuerzo a la decodificación de las palabras no disponen de recursos suficientes para comprender lo que leen, o tienen lagunas de comprensión, afectando al uso de estrategias que afectan al establecimiento de relaciones semánticas y metacognición. Junto a esta prueba existe otra de tipo complementario para valorar la exactitud lectora o lectura de palabras y pseudopalabras. Con ella se evalúa la capacidad del alumno para leer con exactitud palabras de baja frecuencia y pseudopalabras, siendo un indicador de la ausencia de errores generales en la decodificación. El alumno que tiene numerosos errores de exactitud en estas palabras seleccionadas y pseudopalabras tenderá a sustituir una palabra por otra, inventará palabras que no aparecen en el texto, cometerá errores derivativos, errores de origen fonológico que afectan a los procesos semánticos, provocando cambios en el significado de las frases o la falta de comprensión de las mismas, y como consecuencia los textos. Sin embargo, aquellos alumnos que no suelen cometer errores de exactitud, pero tienen dificultades de comprensión lectora, habría que analizar si dichas dificultades pueden deberse a la falta de automatización de los procesos de decodificación, o sea, baja velocidad, y o al bajo nivel de vocabulario, normalmente por escasez de conocimientos previos. A partir de la misma se podría considerar si el alumno en el procesamiento de palabras utiliza de forma adecuada tanto la ruta léxico-semántica, también llamada directa, visual u ortográfica, como las rutas indirectas o léxico-semánticas, léxico-fonológica y subléxica.